Saludos, Dios les bendiga en este día. En esta historia veremos las relaciones entre las personas y cómo Dios muchas veces tiene que castigar cuando nosotros cometemos pecados en contra de los demás. Vemos en este capítulo que lamentablemente el rey Saúl había matado a muchos de los hijos de los gabaonitas y ahora la tierra se encontraba en hambre y en sequía. Dice la historia, nos cuenta la Biblia, que toda la tierra estaba sufriendo las consecuencias de lo que el rey Saúl había hecho con los gabaonitas. Recordemos que según la historia bíblica, los gabaonitas habían hecho un acuerdo con Josué, cuando Josué, después de conquistar Jericó, llegó e hizo un pacto con ellos, de que habría paz entre ambos pueblos. Los gabaonitas serían asistentes o ayudantes de los israelitas, trayendo agua, trayendo leña al campamento, pero Saúl, como no respetaba a nadie, ni a Dios ni a los hombres, y mucho menos las leyes, persiguió a los gabaonitas y mató a muchos de los hijos de ellos. Producto de esto, ahora la tierra en la que estaba reinando David se encontraba pagando las consecuencias de esta ruptura del acuerdo que había hecho Israel con los gabaonitas. Los gabaonitas estaban tristes, se sentían dolidos en el corazón porque muchos habían perdido sus hijos asesinados en manos del rey Saúl. Y ahora la tierra había escuchado el clamor de lo que había sucedido allí en Israel. Lamentablemente, la tierra también responde a aquellas cosas malas que nosotros hacemos, porque Dios del cielo oye el clamor y escucha nuestras oraciones. Dios del cielo escucha el clamor y las oraciones de aquellas personas a quienes nosotros muchas veces ofendemos, muchas veces engañamos, muchas veces traicionamos. Y esto es feo delante de los ojos del Señor, porque Dios juzga las relaciones que tenemos con los demás. Cuando mentimos al otro, cuando le engañamos, cuando lo traicionamos, cuando queremos pasar por encima de ellos para obtener nuestros propósitos personales. Dios es un juez justo y Él va a juzgar cuando nosotros hacemos cosas malas en contra de los demás. No en vano, Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y también ama a tu enemigo. Así que, hermano querido, dice que David oró al Señor y el Señor le mostró la solución. David habló con los gabaonitas y le contó aquello que Dios le había dicho. Entonces los gabaonitas le dijeron: entréganos a los hijos, a los descendientes de Saúl para que los ahorquemos. Así que a David no le quedó otra que entregar a los hijos, a los descendientes de Saúl, y muchos de ellos murieron. Lamentablemente cuenta la historia que esto calmó el pecado, la ira de Dios en aquella tierra, y volvió a llover. Así pasan también en nuestras vidas. Muchas veces nuestros pecados, cuando cometemos pecado contra los demás, contra los otros, por eso es importantísimo recalcar esto. Dios juzga las relaciones que tenemos con los demás, no solamente con nuestros vecinos, parientes o tal vez compañeros de trabajo, sino también con nuestros propios hijos. Es importante que nosotros aprendamos a que las relaciones con los demás deben estar en el amor de Dios. Nosotros debemos entender de que las relaciones con los demás deben estar medidos con las normas de lo que enseña la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que vos querés algo que hagan con vos, lo mismo vos tenés que querer hacer con los demás. Si vos querés cosas buenas para tu vida, seguramente los demás también quieren cosas buenas para ellos. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando nosotros hacemos todo al revés, lamentablemente Dios tiene que juzgar. Y por eso muchas veces nuestra economía, nuestra familia es afectada, porque no nos damos cuenta de que Dios juzga las relaciones que tenemos con nosotros. Cuidado, hermano querido, cuídate con las relaciones que tenés con los demás. Amá a tu prójimo, amá a tu compañero de trabajo. No seas injusto con tu compañero de trabajo, no seas injusto con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Sé justo y Dios va a bendecir tu vida. No sea que
no suceda como pasó aquí con David, que lamentablemente pagó las consecuencias de lo que hizo el rey Saúl, que había matado a muchos de los gabonitas. Dice que ahorcaron a muchos hijos de descendientes de Saúl, y a partir de ese momento se clamó el ardor y la ira del Señor, se calmó la ira del Señor. Y también dice este capítulo que David, siendo viejo, se enfrentó contra un descendiente de Goliat. Recordemos que David, cuando tenía 15 años, había matado al gigante en aquella batalla épica, cuando lo enfrentó en el campo de batalla, ¿se acuerdan? Bueno, a partir de ahí ya pasaron prácticamente casi 45 años, y ahora David ya era un hombre viejo. Y uno de los hijos de Goliat vino a buscar a David seguramente para matarlo, en venganza de lo que David había hecho 45 años antes. Ahora David era un hombre viejo y bueno, seguramente el gigante habrá dicho: ahora es mi oportunidad para matarlo. Fue, dice la palabra del Señor, que buscó a David, y obviamente David ya no tenía las fuerzas que tenía antes, y lamentablemente David casi termina muerto en el campo de batalla. Pero uno de los ayudantes de David, uno de sus soldados, fue y enfrentó al gigante y lo mató. Y así pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender esto. No siempre vamos a tener la misma fuerza que tenemos cuando somos jóvenes. Cuando uno tiene 18, 20, 25, 30 años, uno puede emprender muchas cosas en Dios, pero hay un tiempo para todo. Tengamos en cuenta que somos seres que lamentablemente envejecemos, que nos debilitamos, que nos enfermamos, y como dice la palabra del Señor, sirvamos al Señor mientras hay tiempo, y seamos sabios en hacer las cosas según el orden de Dios, porque en el orden de Dios los tiempos están establecidos por Él para que las bendiciones lleguen en el tiempo exacto en tu vida. Hay bendiciones que van a llegar a tus 30 años, bueno, procuremos que esas bendiciones lleguen a tiempo a nuestras vidas, y que no seamos nosotros los que demoremos esas bendiciones, porque si las bendiciones que tenemos que gozar a los 30 años las terminamos disfrutando a los 45, ya no va a ser lo mismo. Y acá es importante porque dice la historia que los asistentes de David terminaron matando a los otros 4 hermanos que tenía Goliat. Importantísima esta enseñanza. Ya David, un hombre viejo, que le hacía falta la ayuda de los otros. En el reino de los cielos es así. Nada podemos por nosotros mismos. Siempre vamos a necesitar de los demás, sobre todo cuando ya llegamos a una edad en la que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro físico ya no es lo mismo. Hermanos, a orar y a pedirle al Señor que nos dé siempre la fuerza para hacer las cosas como corresponde. Espero